Bien amigos, seguimos transitando la tarde aquí en la 98.5, estamos en la FM, estamos en la tarde de la radio de los trabajadores y como todos los viernes vamos a compartir el micro del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Andrés Lima, intendente de Salto, que nos acompaña todos los viernes aquí entre las 14:30 y 15 horas. Así que vamos a compartir el micro de Andrés Lima. Muy buena jornada para todos. Aquí les habla Andrés Lima, intendente de Salto y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio de cara a lo que van a ser las elecciones internas del próximo 30 de junio. En el día de hoy quería referirme a lo que significa la recolección de firmas que se está impulsando con el objetivo de poder, de aquí al 27 de abril, poder llegar a las 300.000. 300.000 firmas en todo el país. 300.000 firmas que en este caso representarían un poco más del 10% del total de los uruguayos habilitados a votar. Con 300.000 firmas que se presentan o que se presentarán a partir del 27 de abril en la Corte Electoral, la Corte hará un control en la eventualidad de constatar que se efectivamente arriba a ese 10%, se habilita la instancia de un plebiscito. Plebiscito que tendrá lugar el mismo día de la elección nacional, 27 de octubre de este año. Es decir que el mismo día en que se elige presidente también estaríamos votando el plebiscito de la seguridad social. Acá lo que se está planteando a través de esta recolección de firmas para habilitar luego un plebiscito en donde el pueblo uruguayo resuelva, tiene que ver con el régimen jubilatorio. Tengamos en cuenta que a finales del año 2022, el gobierno nacional, a través de una ley votada en el Parlamento por los diputados y por los senadores de la coalición multicolor, resolvieron que la edad para jubilarse pasaba de 60 a 65 años de edad. Y hoy esto está vigente. Entendemos, por lo menos quienes estamos realizando esta campaña de recolección de firmas, de que no es correcto haber elevado la edad para jubilarse a los 65 años, que no está bien tener que esperar a los 65 años para jubilarse, sino que sostenemos de que hay que mantener el régimen anterior, hay que mantener la legislación que establecía que a partir de los 60 años los trabajadores en Uruguay podían solicitar su jubilación. Por tanto, un motivo, una razón por el cual se impulsa la recolección de firmas es esta, es la edad. Es que la edad para jubilarse vuelva a ser los 60 años y no los 65. El segundo aspecto de la recolección de firmas que se está impulsando tiene que ver con el importe de la jubilación mínima. Hoy, la jubilación mínima que paga el Banco de Previsión Social no llega a 18.000 pesos. Con esta recolección de firmas y posterior plebiscito, lo que se está proponiendo es incrementar, aumentar la jubilación mínima que paga el BPS, que se equipare, que la jubilación mínima del BPS sea la misma suma de dinero que el salario mínimo nacional, esto es 22.000 pesos, que la jubilación mínima del BPS pase de 18.000 a 22.000 pesos. Esto significa un incremento interesante en la jubilación de varias decenas de miles de jubilados en el Uruguay. Y que cada vez que aumente el salario de los trabajadores, también aumente en la misma proporción, en la misma cantidad, la jubilación mínima del Banco de Previsión. Estas son dos de las razones, dos de los motivos de la recolección de firmas y por tanto, por ese motivo, a través de este espacio, es que estamos invitando a los uruguayos de cualquier punto del país a que en estos días que nos separan del 27 de abril, fecha en la cual culmina esta recolección de firmas, que se acerquen a cualquiera de los lugares donde se puede firmar para poder llegar a las 300.000, para poder habilitar un plebiscito, para poder votar
para poder decidir este tema en el mes de octubre y que sea en definitiva el pueblo uruguayo el que decida si quiere bajar la edad para jubilarse a los 60 y si quiere que la jubilación mínima del BPS pase de 18.000 a 22.000 pesos. Somos el ENFA, una fuerza en constante crecimiento desde el interior del país. La voz de nuestro pueblo. Quería referirme a un conjunto de propuestas y medidas que entendemos que son importantes implementarlas y que a partir del 1 de marzo de 2025, en un escenario donde el Frente Amplio sea gobierno nacional, se pueden instrumentar. Para empezar, más escuelas de tiempo completo. Cuanto más tiempo un niño concurra a una escuela con estas características, más capacidad de aprendizaje tendrá. Tendrá la posibilidad de conocer tecnologías a través de la computación y todo lo que ello trae aparejado. Aprender idioma, sobre todo el inglés, en un tiempo en donde sin duda el inglés pasa a ser de alguna manera la lengua universal. Más escuelas de tiempo completo, más liceos de tiempo extendido. Cuanto más tiempo un estudiante, un adolescente esté vinculado, en este caso al centro educativo, sin duda que mejor será su formación. Aumentar el presupuesto de la educación, que el presupuesto de la educación en ningún caso sea menor al 7% del Producto Bruto Interno. En algún momento, bajo las administraciones del Frente, el presupuesto de la educación llegó a representar el 6% del Producto Bruto Interno. Nosotros decimos, recuperemos ese 6%, pero llevemos al 7% del PBI el presupuesto de la educación. Necesitamos más UTEC en el interior del país, con el objetivo de llevar el mayor número posible de oficios al interior del Uruguay. Más UTU en el interior de cada departamento, en aquellas localidades del interior. La UTU muchas veces es la diferencia entre que un joven del interior pueda estudiar o no lo pueda hacer. Habrá que profundizar la descentralización educativa para evitar la sangría de los jóvenes que se ven obligados a estudiar en la capital del país y que se desarraigan de su departamento, de su ciudad y que muchas veces no vuelven y no retornan. Hay que aumentar la jornada escolar. Es necesario aumentar las horas docentes. Hay que pensar, además, en un plan de inversión en infraestructura, edilicia escolar. Esto es mejorar desde el punto de vista de la estructura de las escuelas, sobre todo las escuelas rurales. Por otro lado, atacar la deserción en secundaria. Son necesarios convenios con clubes deportivos en la zona donde se encuentra ese centro educativo y que ese convenio con instituciones deportivas tenga como finalidad poder utilizar las instalaciones de los clubes con fines educativos, fundamentalmente en la educación física y en deporte. Está claro de que la educación es lo que marca la diferencia entre los países. En mi caso, como tantos uruguayos, tuve la posibilidad de que la educación pública de este país me permitiera estudiar. Hice escuela pública, liceo público, universidad pública. Hoy tengo una profesión, soy abogado, especializado en derecho de familia, especializado en derecho laboral. Y como tantos uruguayos a lo largo y ancho del país, uno le debe a la educación pública. Lo que uno es consecuencia de la educación pública uruguaya. Por tanto, en ese contexto, apostar por la calidad, dar oportunidades a los jóvenes del interior del país de que puedan, a partir de su vocación, tener la oportunidad y la posibilidad de aprender un oficio, de aprender una profesión y, en definitiva, tener los elementos o contar con los elementos para defenderse en un mundo laboral cada vez más competitivo. Por hoy es todo. Buena jornada.